Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Que esta preciosa mañana, su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Que Dios tenga en su compasión, en su paciencia, en su misericordia, queridos hermanos. Muestre sobre nuestras vidas, queridos hermanos, el propósito divino de nuestro Padre Celestial. Un propósito, hermano, que realmente lo que anhela nuestro Dios, el deseo de nuestro Padre Celestial, es que el hombre, queridos hermanos, se vuelva de todo corazón a su Creador, a su Salvador. Es importante entender, hermano, que el deseo de nuestro Padre Celestial para este tiempo, es importante entender que qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en medio de todas esas, en medio de todo lo que está pasando hoy, queridos hermanos, en este tiempo. Qué importante es que nuestra vida se refleje siempre, queridos hermanos, en Cristo. Que nuestra vida siempre se refleje, queridos hermanos, en los momentos donde más tenemos que buscar a nuestro Dios. Es importante entender los momentos donde el hombre tiene que entender que la vida en Cristo, queridos hermanos, es mucho más allá de estar en una iglesia. Usted sabe que estamos viviendo tiempos finales, donde la mentalidad del hombre iba a cambiar, donde la mentalidad de los hombres iba a distorsionar, como dice en el libro de Tesalonicenses 2, que no debemos de dejarnos de llevar, hermano, de acuerdo al modo de pensar, que cuidemos que no cambiemos el pensamiento, que cuidemos, queridos hermanos, que no vivamos nosotros sin la palabra, que no vivamos nosotros como influenciados por estos tiempos, de estos seres hermano, en los tiempos de apostasía. Mucha creyente sabio equivocado, un sabio falso que cree, queridos hermanos, que dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Dice en Romanos 1. Profesaban tener un conocimiento de las Escrituras, pero hacían todo lo contrario. Vivían en desconocimiento. Hay gente que piensa que el diablo no lo va a engañar porque piensa que hasta que tenga una conversación con el diablo, piensa que los demonios no los engañan. La misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, que la apostasía, habrá manifestaciones demoníacas, de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, y mucha gente está abrazando todo, lo está recibiendo a otro Jesús, esperan a otro Jesús, pero hay un Jesús religioso, hay un Jesús cultural, hay un Jesús, hermano, que es permisivo, pero no el Jesús, hermano, que subió y está sentado a la diestra del Padre. No ese Jesús. Ese Jesús, hermano, es el que nos llama de santidad, nos llama de obediencia, nos llama de temor. Usted sabe que estamos viviendo ya tiempos finales para la iglesia. Todas las profecías ya han cumplido. Se han cumplido las profecías sobre el arrebatamiento. Por eso esperamos, queridos hermanos, que pronto la iglesia de Cristo sea arrebatada antes de la gran tribulación. Sabemos que hay etapas que vienen, hermanos, como la etapa de la ira de Dios. Dios está dando oportunidades
al hombre que se arrepienta. La pregunta es, ¿de qué el hombre se tiene que arrepentir? Hay muchas cosas que el hombre tiene que cambiar en su vida, pero sobre todo, hermano, de una de las cosas que tiene que cambiar en su vida es el trato que tiene con su Dios. Es la relación que tiene con el mismo Creador. La forma de mirarlo, la forma de servirle, la forma de tratarlo, la forma de hablar con Él. La iglesia de Cristo tiene que entender que su vida tiene una relación muy estrecha, no de lenguas, sino muy estrecha, de una vida entregada hacia su Señor. El hombre tiene que dejarse, hermano, dejarse engañar por sí mismo. Tiene que quitar el orgullo, tiene que quitar la arrogancia, tiene que quitar la mentira, tiene que perdonarse a sí mismo, tiene que dejar muchas cosas, a pesar de que, hermano, el Señor, pasando por alto, dice la Escritura, reconciliando a los hombres, pasando por alto sus pecados. Ni aún así, no lo está juzgando, no lo está condenando, no lo está señalando. Solo le dice, levántate y anda. Pero no quiere caminar. Quiere seguir sumergido en una actitud equivocada. Déjeme decirle, hermano, que Dios, nuestro Dios, no pasará por alto esa actitud. No pasará por alto. La gente piensa que la bondad de Dios, hermano, que la bondad de nuestro Dios es tan bueno que pasará por alto todo lo que el hombre haga. Pero como estamos viviendo tiempos decisivos para la salvación de las almas, para este tiempo, mientras el mundo se prepara para recibir al anticristo, las naciones se preparan para recibir al anticristo, todo se está alineando ya. La iglesia de Cristo, hermano, vive tiempos difíciles. ¿Por qué nuestro Señor todavía no ha venido? Porque la iglesia no está preparada. Mucho cristiano no está preparado. El deseo de nuestro Señor es que los hombres creyentes se vayan con Él. Que todos los que quizás estén en una iglesia se vayan con Él. Pero no va a ser así. La profecía dice lo contrario. La Escritura dice que son pocos los que se van a ir, pero son muchos los que se van a quedar, queridos hermanos. Y eso lo enseña el libro de Apocalipsis. Enseña, queridos hermanos, de que para este tiempo, muchos dicen, hermanos, ¿de dónde habrán salido ellos? Cuando les preguntan, ¿verdad, hermano? Dice en el libro de Apocalipsis 7, versículo 3, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos son los vestidos, dice, están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le diré, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es importante entender que el mensaje que a mí Dios me dio, hermano, o sea, el que predico yo, es el mensaje de las cosas que no se ven. Hoy prometemos a una iglesia, o mejor dicho, hay ministros le prometen a la iglesia que se van a ir, en la gran en el arrebatamiento, que se van a ir, hermano, con el Señor, que Dios los va a librar. Ciertamente es cierto, pero no a todos. Por eso mucha gente, hermano, está introduciendo hoy herejías destructoras, enseñanzas, herejías destructoras, porque no saben discernir, queridos hermanos, qué es una doctrina diabólica. Usted sabe que la doctrina diabólica va a afirmar, las enseñanzas diabólicas van a afirmar que Dios se equivocó, que Dios miente, que no es cierto, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar a la gran... ¿Cuál iglesia? Porque la Escritura dice que hay dos tipos de iglesias, los hijos niños y los hijos maduros. Los hijos maduros no van a ir a la gran tribulación. Los hijos infieles, los hijos niños, la gente que no quiso madurar en el Evangelio.
la gente que no quiso tomar en serio, queridos hermanos, el Evangelio. Se van a ir a un momento de castigo que se llama la ira de Dios o el día del Señor. Tuvieron que ir a lavar sus ropas, dice hermano, ¿de dónde? Estos salieron de la gran tribulación y han ido a lavar sus ropas. ¿Tiene algo especial vivir para Cristo? Sí. ¿Tiene algo especial serle fiel a Dios? Sí, hermano. ¿Tiene algo especial tomar en serio la salvación? Sí. Que seamos librados, queridos hermanos, porque de todas esas cosas que van a venir y van a suceder. Mientras el mundo se prepara para recibir al anticristo, la iglesia, mucho cristiano no está preparado. Y Dios, es el trabajo del Señor, hermano, es estar llamando, porque Dios conoce los corazones. Y una de las cosas que conoce Dios, hermano, en el corazón del hombre, es que sabe que no camina conforme a la palabra. Sabe, hermano, que está muy aterrizado, está muy metido en sus problemas, en sus cabezas. Dice que por causa del engaño del pecado, han dejado su primer amor, están actuando de una manera distante, de una manera frívola con su Creador y su Señor. Vivimos tiempos donde el hombre tiene que reconsiderar la opción de volver al Señor. Tiene que reconsiderar, hermano, la opción que el Señor le ofrece para la salvación, que se vuelva a Él en arrepentimiento, hermano, de ya no vivir conforme a las corrientes de este mundo, que ya no vivir de una manera religiosamente, ya no vivir entre ritos y ceremonias. El hombre carente del Espíritu Santo, carente de frutos, carentes de cambios profundos de acuerdo al nuevo hombre. La iglesia que va a ser transformada es aquella que primeramente es transformada a la imagen de Cristo, al comportamiento de Cristo, a la lealtad de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, hermano, no es aquella que se reúne en un lugar. Eso no es una iglesia. La iglesia de Cristo es aquella, hermano, que es conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Imagínense, hermano, que por un momento, si Cristo estuviera en la tierra, si viviera aquí en Yucatán, ¿qué estuviera haciendo? ¿Cómo sería su vida de Él? Nada más póngase a pensar, y en veces decimos nosotros que el Cristo vive en nosotros, pero no actuamos como Él actúa. Ni tan siquiera predicamos la palabra. Ni tan siquiera nos desespera ver lo que está pasando y actuamos como un religioso. Vivimos comiendo, bebiendo, vivimos disfrutando la vida, creyendo, hermanos, que muchas cosas no van a pasar, creyendo que a nosotros no nos va a tocar, que donde está sucediendo, solamente ahí va a suceder lo que Dios está hablando. A nosotros no nos va a tocar, esto va a ser mundial. Todo lo que está pasando allá, en todos esos lugares, queridos hermanos, de la censura, de la persecución, de la muerte, de la prohibición, será mundial. No habrá lugar donde el hombre se pueda esconder. No habrá lugar donde el hombre pueda decir, aquí no va a venir. Por eso dijo del Señor en el libro de Deuteronomio 32, versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Hay mucho creyente que desprecia lo que el Señor le ofrece para ser salvo.
Pero como no sabe qué es lo que Dios le ofrece la oración, le ofrece la palabra, le ofrece la unidad con sus hermanos, le ofrece la vigilia, porque la Escritura dice velad, velad y orar, para que sean dignos. Dice que sean dignos de escapar. Hermano, hoy mucha gente por más que uno verá, les diga a uno, hay que orar, hermano, vamos a orar, vamos a reunirnos en la congregación, vamos a discipular, actúan de una manera completamente soberbia. Hermano, increíblemente, son salvos, sí, pero no sabemos cómo será su salvación. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Velad, hagan vigilia, hagan oración, juntos, tiempo orando, que tenéis dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Y dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte, se llamaba Los Olivos, y todo el pueblo venía a él para oírles, para oírle en el templo. Todo mundo lo buscaba, todo mundo quería escuchar esas enseñanzas, todo mundo quería escucharlo, a él, hermano, predicar. Toda gente estaba pendiente en lo que Dios estaba hablando, la gente estaba pendiente en lo que Dios estaba señalando. La gente quiere escuchar un mensaje de lo que está sucediendo, pero no quiere escuchar un mensaje. Dice que les predicaba en el templo. Y el templo, hermano, era su corazón. Nosotros somos el templo del Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él les predicaba en el corazón que cambiaran sus actitudes, que cambiaran su forma de ser. La gente piensa que, hermano, que les enseñaba de día en el templo, dice. Y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Buscaba la consagración de ellos, buscaba que se apartaran. La función que tiene el escucharlo, el resultado que tiene el estar buscándolo, es la consagración. Acordémonos que antes que mi Señor Jesús fuera hermano, atrapado por Judas, fuera besado Judas, lo fue a buscar el monte de los Olivos. La iglesia, queridos hermanos, necesita estar ungida. La iglesia necesita tener aceite para el día de su partida, para el día de su muerte. Aún en el día de nuestra muerte tiene que haber unción. Tiene que haber consagración. Tenemos que morir en consagración. Tenemos que morir fieles hacia el Señor. Si la muerte nos va a llegar siendo fiel, es porque estábamos en el monte de los Olivos. Necesitamos que nosotros como iglesia llenarnos del aceite, tener aceite en nuestra vida, sí. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Cuando vean estas cosas, corran a los montes. ¿Cuáles montes? Al monte de Sión, al monte de la transfiguración. Corran al monte de la unción, ¿verdad? Al monte de los Olivos. Corran. Es tiempo de buscar a Dios. Cuando vean estas cosas que vendrán, dice, corran. Hoy la gente no corre a la oración, no corre a la congregación, no corre a las vigilias, no corre al discipulado, no corre a lo que Dios está ofreciendo para salvación, para conocimiento de lo que van a hacer y de lo que tienen que hacer en el momento cuando lleguen las cosas difíciles. Que esperen en el Señor. Que esperen. Mucho menosprecio, pero mucho menosprecio y rechazo a lo que el Señor ofrece. Mucho, hermano. Hay mucho menosprecio de sus hijos, mucho menosprecio de sus hijas. Mientras antes que despertaba, el Espíritu me habló
Y una de las cosas que me dijo es que hoy la importancia de participar de la palabra, ser participantes de la palabra y no de una religión. Eso fue lo que el Espíritu me habló en esta mañana. Ser participantes, hermanos, de las cosas, y nosotros tenemos que participar, hermano, porque acá dice, hermano, que hay que participar de la oración, hay que participar de las cosas que el Señor, hermano, del servicio al Señor. Nosotros que tenemos que participar en las cosas que el Señor nos dio. Hay que participar en la tribulación, hay que participar en el servicio, hay que participar de la mesa del Señor, hay que participar de los frutos. Hay que participar, nos hizo partícipes. Qué rico, hermanos, que nos sean, dice, y el Señor dijo, no pongáis con ligera la mano a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gusten otra vez de nuevo. Sean renovados para arrepentimiento. Cuando el Señor le dice a la iglesia, sal de ahí, pueblo mío, no participe de sus pecados. Consérvate puro. No participes de sus pecados, no participes del pecado. ¿Qué pecado? Ahorita lo vamos a ver. Dios no quiere que participemos nosotros, queridos hermanos, con los demonios. No tengamos ninguna relación con el anticristo, no tengamos ninguna relación, que no nos dejemos influenciar por la maldad, que no participemos en pecados ajenos. Porque los que participan, dice que, el mismo Señor dijo, verá, hermano, que ellos no son participantes del altar, ellos no son del altar. La influencia del espíritu del anticristo, hermano, es tremenda en la vida de muchos cristianos. Para este tiempo, esa influencia, queridos hermanos, ha estado haciendo devastación tremendamente. Por eso en 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 al 3 dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y no os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjese, es interesante lo que dice, hermano. Se hace pasar por Dios. Gente que, hermano, que hará que el hombre tenga un comportamiento endiosado, hermano. ¿Cuál es endiosado? El diablo engañó a la serpiente, o sea, el diablo engañó, hermano, a Eva, a los Adanes en el huerto, prometiéndole que si fueran Dios. Y eso representa, queridos hermanos, que un Dios, hermano, para ellos no tiene nada de que arrepentirse. Un Dios que decide cuándo es bueno y cuándo es malo. Un Dios que no recibe castigo, que no es condenado, que es un ser superior. Gente que piensa, hermano, que no tiene por qué recibir castigo. Pues es un Dios endiosado.
gente que no se arrepiente, gente que no tiene en su boca el arrepentimiento. Un día todo va a salir a la luz. De muchas cosas tendremos que arrepentirnos. Por eso dice, hermano, que no os engañéis en ninguna manera. Así que no venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo, queridos hermanos, tiene muchas cosas que hay que definir. Pero lo que quiero definirle hoy, hermano, es la participación de la palabra. Porque nosotros tenemos que participar de la palabra y no caer, queridos hermanos, en ritos y ceremonias, en cumplir solamente a la iglesia. Eso no es lo que pide el Señor. La palabra anticristo, hermano, significa Él significa el sin ley. El sin ley. Viene de una palabra que significa amonos, que viene de una raíz que significa sin ley, no sujeto a la ley, transgresor de la ley. Eso significa anticristo. Hermano, alguien que es sin ley, alguien que es un transgresor de la ley, alguien que viola la ley, alguien que no se sujeta a la ley. Un anticristo, el Espíritu dice por eso, hermano, que no dejéis de engañar. No tengan ese comportamiento. Por eso el espíritu del anticristo, hermano, el espíritu del anticristo es el que opera en la vida de mucho creyente que se cree sabio, que se cree inteligente. Hermano, que vive sin obediencia a la palabra. La palabra, por eso la palabra ley, hermano, la palabra viene de la palabra verdad. Viene de la palabra verdad. El que se mantenga firme en la verdad. Ellos no se pueden permanecer firmes. Es un nombre. Dice que, hermano, el anticristo, el espíritu, mejor dicho, del anticristo, que operan muchos hijos de Dios, que operan mucho en la vida de muchas iglesias, hará que el hombre, hermano, o el creyente, los ministros, la congregación, caminen sin ley. Vivan transgrediendo toda la bendita palabra. Ese es el hombre de pecado. Un hombre que vive, una mujer y un hombre que viven sin ley. Hace con su vida lo que quieren. Actúan de una manera equivocada sabiendo que las cosas no son así. Siguen actuando por soberbia. Siguen actuando con orgullo. Esto no es juego, hermano. De veras que no es juego. Un día lo va a entender. Y espero en Dios que sea pronto. Espero en Dios que el hombre cuando se arrepienta, por eso el hombre no se puede arrepentir sin antes sentir que se equivocó. Sin antes sentir, hermano, el hijo pródigo no se arrepintió hasta que reflexionó, hasta que meditó en la palabra y meditó sobre su conducta, sobre su comportamiento. Relacionó la palabra, se acordaba de la palabra y empezó a relacionarla con su vida. Y dijo, yo no estoy bien, estoy parafraseando. Quizás digo, no es correcto. O sea, la palabra no dice que debo de comportarme así. La palabra me enseña que me equivoqué. La palabra me enseña que estoy actuando mal, que no estoy haciendo las cosas correctas. Yo estoy mal. Empezó a reflexionar. Y cuando él reflexionó y meditó, dice que volviendo en sí. Entonces yo regresaré a la casa de mi padre. Estaba mejor ahí. Y entonces vino el arrepentimiento. Por eso se llama que arrepentimiento significa un cambio de pensar. ¿Por qué? Porque nadie puede arrepentirse si primero no reflexiona sobre su conducta, sobre su comportamiento, sobre su lenguaje, sobre su forma de ser. Por eso no es correcto decir, Señor, perdóname todos mis pecados. Perdóname mi pecado. Y el Señor va a decirte, ¿cuál? ¿Qué pecado?
El hijo pródigo reconoció que había pecado contra el cielo. Señor, violé la palabra, hice mal, desobedecí a mi padre. O sea, desobedecía, hermano, que no hacía caso a lo que su padre le enseñaba. Hay mucha gente, hermano, que no hace caso a sus pastores. Aún predicándoles la verdad no hacen caso. Creen que son mejores. Por eso dice que nadie os engañe, si no vendrá ante la apostasía. Por eso la palabra aquí, la palabra anticristo, el espíritu del anticristo es aquel, hermano, que no el anticristo en persona, sino el anticristo es un creyente que vive sin ley. Es un creyente que vive transgrediendo la palabra. Es un creyente, hermano, que no se sujeta a la bendita palabra. Por eso, cuando usted ve en el libro de Romanos 8, versículo 5, dice que no se sujeta a la palabra. Eso significa anticristo. Romanos 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se sujeta. ¿Qué significa anticristo? Anticristo significa alguien que no se sujeto a la ley, pero porque son carnales. El espíritu del anticristo buscará un creyente vacío, un creyente, hermano, que anda en la carne, un creyente religioso, un creyente que solo cumpla en la iglesia. Dirá, porque él piensa creyente que ser fiel es no faltar a la iglesia. No. Fiel es andar en la verdad. Fiel es cuidar de que se haga conforme a lo escrito está. ¿Es importante esto en nuestra vida hoy? Sí, es profecía que la gente apostatará de la fe. La gente va a apostatar, va a querer, hermano, torcer las escrituras, sí. Querrá vivir a su forma de ser, querrá actuar a su forma de ser, va a hablar como quiera. Sí, sí. Por eso dice, ahí estamos en Deuteronomio 32, 18, dice, se olvidaron del Dios que los creó, se olvidaron, hermano, de la roca, se olvidaron de la roca es Cristo, se olvidaron del Cristo, se olvidaron del Dios Padre. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. No volvieron a ver al Señor. Mientras el Señor, hermano, hablaba con Moisés cara a cara. La palabra cara a cara significa, no es que lo veía, sino significa conversar. Le revelaba, lo escuchaba. ¿Por qué razón? Porque Moisés era fiel. Fiel, dice que era fiel en la casa de Dios. Era fiel en su templo, era fiel en su... Por eso, hermano, nosotros tenemos que cuidar primeramente porque la persona es creyente. Todo lo que se haga internamente se refleja externamente. Si alguien desprecia la obra de Dios, no quiere estar con... Mira, hermano, es un problema que tiene la persona en su interior. Está dividido personalmente. Todo lo que nosotros se deseamos por dentro se va a manifestar por fuera. Por eso el Señor vuelve a decir, dice, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Una generación perversa, una generación infiel. Una generación que menosprecia tanto el hombre como la mujer. Los jóvenes, los niños desprecian a Dios, desprecian a Cristo,
¿Cuánto joven no se ha olvidado de Cristo, se ha olvidado de Dios? ¿Cuánta mujer no se ha olvidado de Dios, de Cristo? ¿Cuánto hombre no se ha olvidado de Dios y de Cristo? Una generación que se ha olvidado del Dios Santo, una generación que tuerce las Escrituras a su propia conveniencia, la acomoda a su forma de actuar, la está forzando, queridos hermanos, a que diga que la forma como actúa, la forma como se comporta, la forma como anda, así lo dice el Señor. Dice el Señor que no importa si tú faltas, no importa si tú trabajas, no importa si tú no te congregas, no importa si tú no diezmas, no importa si tú no haces nada, solamente asistes a la iglesia. La Biblia dice que Dios te ama igual que a todos, porque Dios no hace excepción de personas. Estás equivocado. La Escritura habla de dos tipos de creyentes: creyentes fieles y creyentes infieles. Estás equivocado. Si el hombre no actúa conforme a la bendita palabra, se mueve conforme a la palabra, es un creyente infiel. Solamente es un religioso que solamente va a la iglesia a cumplir. ¿Cuánta gente va arrastrada a la iglesia? Va arrastrado los hijos, va arrastrado el esposo, va arrastrado a la esposa. Eso es infidelidad. Porque Dios no mandó que andemos en una iglesia. Dios mandó que seamos fieles a la palabra. Lo que nos mueve a estar en una iglesia, hermano, una congregación, servir a todo, es por la fidelidad que hay a la palabra. Por eso creyentes que no hacen nada para Dios, o dejan todo tirado su privilegio, dejan tirado todo las reuniones, las convocaciones, todo esto, hermano, es porque en su corazón son infieles, son transgresores de la ley. Por eso el pecado dice la bendita palabra, que el pecado del hombre hoy, Dios dice que no, Dios vino a reconciliar al mundo, dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, pero no el pecado, hermano, de la transgresión. No el pecado de la transgresión. Primera de Juan 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, no dice pecados, dice pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, es la violación de la ley, es estar, hermano, no dice que es violación de la ley, transgresión de la ley, no sujetarse a la ley, no andar en la palabra, no obedecer la palabra. Eso es pecado. Este es el punto en que el hombre debe de meditar, debe de reflexionar, porque el hijo pródigo no reflexionó diciendo, me fui con las rameras, gasté todo mi dinero, hice esto, hice lo otro, me emborraché. O sea, no dijo eso. Dijo, he pecado contra el cielo, violé la palabra, desobedecí la palabra, estoy actuando mal con la palabra. No importa quién sea, hermano. No importa quién sea. El hombre tiene que quitarse esa mentalidad de que el hombre que va a la iglesia alcanzará la misma, se compara con aquel que está realmente, es obediente a la palabra. Mucha gente se lo va a lamentar. Mucha gente va a llorar, hermano, de desesperación. Lo que viene es fuerte. No quieren arrepentirse. ¿De qué arrepentimiento? De dejar de violar la palabra, de dejar de actuar de una manera sin que la Escritura, hermano, lo enseñe. Hay gente que no ama la palabra, dejaron su primer amor porque no leen la Biblia, hermano, no buscan, no escudriñan lo que Dios les está pidiendo que actúen, la manera como se deben de comportar, la manera que tienen que limpiarse. Una generación fiel, dice el Señor, mis hijos me menospreciaron, mis hijas me menospreciaron. Una generación infiel. Una generación que andaba en la verdad. Fiel significa verdad. Fiel significa, hermano, dice, alguien que conoce lo que es verdadero. Eso significa fiel. Alguien que conoce lo que es verdadero. Dice que fiel significa alguien confiable,
al inestablecido. Lo contrario a la fidelidad, hermano, es infiel. Infiel entonces son aquellos hermanos que no permanecieron en la verdad. El diablo no permaneció en la verdad. Es todos los espíritus caídos, los demonios, los principados, potestades y todos esos seres, espíritus en las huestes de maldad, y no permanecieron en la verdad. Y por eso fueron, hermanos, enviados a prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Porque no quisieron dar a conocer al verdadero. No quisieron, hermano, no solamente en su vida personal, no hubo una transformación, no hubo una preocupación de parecerse cada día más a Cristo. No hubo una preocupación, hermano, de realmente predicar la verdad, de andar en la verdad, ser de la verdad. Por eso se volvieron infieles, porque no permanecieron en la verdad, ni la predicaban para que otros se salven. ¿Cuánta gente tienen amigos católicos, mormones, testigos, satánicos, y no les predican la verdad? No les predican. Hay gente, estás bien, hermano, tienes amigos, tienes parientes, que andan desordenados, que andan en pecado, se alejaron de Dios, abandonaron el camino de Dios y no les predicas el evangelio. Estás viendo a tus vecinos, estás viendo a todo mundo y no les predicas el evangelio. El diablo, hermano, al diablo veían que entre más la gente se perdía. Eso era una enseñanza, una doctrina de una falsa verdad, de un falso cristianismo. No permanecieron. A veces decimos que Cristo está en nosotros, pero no reflejamos nada de Cristo. Parece que nos las pasamos comiendo, bebiendo, disfrutando la vida. Y eso es el cristianismo, eso es Cristo con nosotros, eso no es Cristo con nosotros. Eso no es Cristo. Porque si Cristo realmente estuviera en nosotros, estuviera predicando la verdad, sabiendo ya el tiempo que estamos, hermano. Sabiendo el tiempo en que estamos. Por eso mucha gente está interesadísimos. Por eso doctrina demoníaca, hermano, está predicando. ¿Quién es el anticristo? No que va a venir el anticristo, sino ¿quién es el anticristo? Y están buscando muchos nombres, pero la escritura dice que él se va a quitar la máscara a la mitad de las semanas de la semana. O sea que no van a saber quién es hasta que él se quite la máscara. Entonces Israel huirá a los montes. Mientras no sabrán. No sabrán porque el diablo va a presentar a un hombre, pero él estará detrás. Hasta que él se presente, dirá: no soy yo, si el que está detrás de mí es el que realmente el que está haciendo todo. El diablo, hermano, Satanás, ellos no permanecieron en la verdad. Un infiel es aquel que no pertenece a la verdad. No pertenece a lo escrito está, no actúa como Dios manda. Y luego cayeron en ritos y ceremonias. Solamente se dedicaron a cumplir en la iglesia. Fueron nada más a sentarse, tiraron como decíamos el otro día, tiraron sus arpas, colgaron su Biblia, colgaron sus instrumentos y solamente viven de recuerdos. Yo antes cantaba, yo antes tocaba, yo antes predicaba, yo antes profetizaba, yo antes Dios me usaba, yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, la antes y ahora, antes hacían todo. Eso es un recuerdo. ¿Por qué pasó eso? Porque dejaron de andar en la fidelidad a Dios. Dejaron de proclamar la verdad, dejaron de serle fiel a Dios. Se volvieron creyentes religiosos. Solo se participan como creyentes, pero sin compromiso en la iglesia. No les interesan las almas. Solo hacen acto presencial, no actuando conforme a lo escrito está. Mira, hermano, la salvación tiene mucho que ver con la obediencia a la palabra.
tiene mucho, mucho, mucho que ver con andar en el Espíritu Santo. No se confíe en su fe, porque la palabra alumbra. Dice que lámpara es en mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la luz del Espíritu Santo, hermano, es aquel que nos hace limpiar por dentro, nos hace manifestar la santidad, nos hace estar listo con vestiduras blancas, nos hace estar listo para el momento de la persecución, para el momento de las situaciones difíciles. Allí estará el bendito Espíritu Santo, hermano, protegiendo nuestra fe. Pero la gente hoy piensa que, hermano, se puede ser cristiano sin la palabra, se puede ser cristiano sin el Espíritu. ¿Acaso no dijo el Señor en el libro de Juan 3, versículo 5, que no, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos? Porque nacer de nuevo es tener al Espíritu Santo. ¿Acaso no lo dice eso? El que no nazca de agua, el agua representa la bendita palabra. El que no nazca de la palabra, el que no viva la palabra, el que no se llene de la palabra, no puede entrar en el reino de los cielos. La gente vacía no va a entrar. La gente que dice ser conocedora y no pone por obra la palabra, por eso dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes, reprobados en toda buena obra. Que dice que hasta lo puro se le hace impuro. Nada le es puro, nada le es santo, nada le es correcto. Si el anticristo, hermano, dice el hombre de pecado es hasta que se manifieste el hombre de pecado. Quiere decir que en este tiempo la gente vivirá solamente de iglesia, pero violando toda la palabra. Ese es un espíritu del anticristo que opera en mucho creyente, en mucho pueblo. El Señor lo reprenda. Vive sin sujeto a la ley porque están en la carne. Se deriva de una raíz que se llama anomia, que significa ilegalidad, o sea, violación a la palabra. Significa maldad, significa impiedad. Significa también, viene otra raíz que significa apoleía, que significa perdición, ruina, muerte. También significa otra raíz, sepasma, que significa algo adorado, es decir, objeto de adoración. Por eso dice que será pasar por Dios. Hermano, dice que él buscará ser objeto de adoración. Hay gente que adora, entonces la forma de violar a Dios. Aman la violación de la ley. Aman la violación de la bendita palabra. Les gusta desobedecer. Si Dios les dice hay que congregarnos, ellos dicen no, yo me congrego en mi casa. Si Dios dice su bendita palabra, hay que permanecer en la vigilia. No, dice yo voy a hacer vigilia desde aquí. Si Dios dice hay que orar juntos, no, yo voy a orar desde aquí. Eso es violación. Aquí y en donde sea, es violación. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo que hace, hermano, que lo hacen ser sabios, pero están reprobados en todas sus acciones. Entonces, si él está bien, todos estamos equivocados. Si él está en lo equivocado, porque en dos cosas no pueden estar bien. El falso no puede estar bien y el bien que está bien no puede estar equivocado. Entonces, si dicen ellos, tienen que reconocer, o nosotros estamos equivocados o ellos están equivocados. Si dicen que no es bueno las oraciones, las vigilias, para ellos torcer, dice que una generación perversa e infieles, una generación que torció las escrituras y la acomodó a su favor. Dice que la Biblia dice que no es necesario. ¿Dónde lo dice? Como diciendo, ustedes son los que mienten, ustedes son los equivocados. No, hermano. Por eso el Señor dijo
Una generación perversa y fieles. Mis hijos me menosprecian. Un hombre que viven sin ley, que viven, hermanos, si viven sin obediencia, o sea, sin obediencia. Por eso es una abominación en el tiempo final. No permanecen en la verdad ni la predican. El Señor dijo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros tenemos que hacer como el Señor lo hace. No, si Él dice Él es fiel, nosotros tenemos que ser fiel también. No podemos ser infieles. Él dijo, sed santos como yo soy santo. Mi Señor Jesús dijo, sean como yo, mansos y humildes. El Señor dijo, sean imitadores de mí. Pero no podemos nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ser fieles? ¿Por qué somos infieles? Si Él dice que es santo, ¿por qué nosotros no somos santos? Si Él dice que es humilde, ¿por qué no somos humildes? Si Él dice es el justo, ¿por qué no somos justos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa soberbia, esa arrogancia de decir yo voy a hacer lo contrario? ¿Sabía que ese es el espíritu del anticristo operando ya, de la gente que es infiel? Y que la gente, la Escritura nos enseña, hermano, que cuando hay infidelidad, o sea, ser infiel, Dios condenará el asunto. Un infiel es aquel que desobedece todo lo que el Señor dijere. Lucas 12, versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe. Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Dios quiere rescatar, queridos hermanos, a los infieles en el día de la ira, no en el día de la gran tribulación. Porque, hermano, Dios va lo van a mandar a la gran tribulación por no consagrarse. A esto los van a mandar a la ira del día de la ira de Dios, hermano, donde Dios castigará al hombre. ¿A cuál hombre? Al hombre infiel. Al hombre que vivió violando para ver si así se arrepiente, aunque era salvo. Dios no quiere esa forma de actuar. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vean, hermano, lo que le espera a los hombres infieles. Miren lo que le espera al creyente infiel. No para condenación, sino para salvación. Pero lo van a enviar a la ira de Dios, a la persecución. Lo van a enviar a la persecución. ¿Por qué? Por infiel. Porque no hizo conforme a su voluntad. Hizo su voluntad. Era salvo, pero hizo su voluntad. Hacía las cosas a su manera. Ahí estaba en la iglesia, pero hacía las cosas a su manera. Ahí iba de vez en cuando, pero hacían las cosas a su manera. Dijo Dios, fuiste fiel. Tú creías en mí, pero fuiste infiel. Conociendo la voluntad. Dice que conociendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la obediencia, es el temor, la santidad, la consagración, el servicio, la alabanza, la adoración, la palabra, la fe, la profecía. Sanías sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Mas aquel sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Será el día de la persecución. Serán castigados los infieles para ver si así se arrepienten de su forma de actuar. Oh, hermano, ¿sabe usted lo que dice la palabra? Que no hay que dejar de congregarse. ¿Sabe usted lo que dice la palabra, hermano? Que
que hay que estar en vigilia, hay que estar hermano, en oración, que hay que estar en la palabra, que hay que sabiendo que estas cosas, hermano, están a punto de acabarse, que la iglesia de Cristo está a punto de irse. Bienaventurado, la Escritura dice, hermano, que lo que acabamos de leer, ¿verdad, hermano? Que seamos librados, ¿verdad? Y orando, ¿verdad? Para que seamos librados de esta generación, de este tiempo. Sean dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo de Dios. ¿En dónde van a poner a la gente infiel? Hermano, no se deje engañar. No se engañe. Si a usted no le gusta congregarse, o de vez en cuando lo hace, si a usted no le gusta participar y está tirando todo, está engañado. Eso es ser infiel. No está actuando conforme eso no lo dice la bendita palabra. Tiene que actuar como Dios manda para participar de su presencia, para participar de su venida. El hombre quiere participar en la iglesia yendo, sentándose, cantando, alabando, pero eso no manda Dios. Pero yo no participo en nada, yo no quiero nada, yo no quiero nada. Eso, queridos hermanos, es infidelidad. No quiere reunirse, no quiere participar, no quiere esto. ¿Cómo tenemos que estar nosotros cuando estas cosas empiezan a pasar? ¿Dónde tenemos que estar? En el monte de los olivos. Tenemos que estar buscando el aceite, tenemos que estar buscando la consagración, tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Porque a esto se le llama fidelidad. Fidelidad es aquel que permanece llenándose de su aceite, llenándose de la palabra, llenándose del conocimiento, llenándose de su espíritu, porque hay quienes piensan que de nada les va a servir. Oh, hermano. Por eso el pecado, el mayor pecado de un cristiano, es que sea cristiano, pero sin obediencia a la palabra. Que actúe sin actuar, o sea, que actúe de una manera que no dice la bendita palabra. ¿A dónde los van a enviar? A la persecución. Porque sabían qué es lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Recibirá muchos azotes. Cuando habla aquí, hermano, de la iglesia que está orando, que está velando, que está haciendo la voluntad, dice que ellos serán dignos de escapar de estas cosas. No dice que serán azotados. Dice que escaparán de la ira, porque Dios no nos puso para ira, sino para salvación. La salvación es que, ¿cuál es la salvación de nosotros hoy en día como iglesia de Cristo? No ser azotados juntamente con los infieles. No ser azotado con los infieles. ¿Vale la pena andar en la palabra conforme a la que escrito está? ¿Vale la pena predicar la palabra? ¿Vale predicar a Cristo? ¿Vale la pena, hermano, comportarnos como Dios manda? Sí. Hay que participar en la oración. Hay que participar, hermano, que Dios nos limpie cada día más. Sí. Porque a esto se le llama fidelidad. Fidelidad no es a la iglesia. Fidelidad no es diezmar. O como aquel fariseo que decía, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno. Él iba todos los días a la iglesia. Él oraba. Quizás él se apartaba del pecado porque dijo, gracias porque yo no soy como los demás. Se aplicaba el pecado de la carne, pero nunca limpió su corazón. Nunca anduvo conforme a la palabra, porque, hermanos, si algo tenemos que estar haciendo nosotros como pueblo de Dios, es limpiando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra forma de ser,
nuestra. ¿Por qué razón? Porque el hombre, la misma escritura dice, hermano, que Dios dice en el libro de Timoteo, o sea, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Recuérdales, exhortándoles al Señor que no contiendan sobre palabras, por lo cual nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien. Cuando nos presentemos delante de nuestro Señor, cuando nos presentemos delante de Dios, dice que usa bien la palabra. No torció la palabra, no acomodó su palabra, no vivió, hermano, tratando de forzar la palabra, hermano, para que le dé la razón. Usa bien la palabra, que usa bien, mas evita palabras profanas, vanas, palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Personas impías y palabra carcoma con gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso ya pasó, eso no nos viene. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello, como el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Tiene que apartarse. El que dice que es fiel debe de apartar de su boca el hablar como una persona que no obedece. Una persona inicua, una persona, hermano, que habla inicuamente y que no usa la verdad. Una persona inicua que no anda en la verdad no hablará de obediencia, no hablará de lo escrito está, no hablará de las cosas que tenemos que hacer para Dios, no hablará, dice, apártense. Una boca inicua es aquella que habla, hermano, sin interés, completamente desinteresado en la obediencia. Apártense de vosotros, de su boca. Un creyente fiel no habla, hermano, de una manera donde no se refleje el compromiso, la obediencia, el temor que tiene para con Dios. Una persona inicua, una persona impía, es aquellos, queridos hermanos, que hablan y actúan de una manera conforme a lo que no escrito está. Hay una oportunidad de que te vuelvas fiel, para que no te vayas a la persecución. Hay una iglesia que va a ser perseguida por ser infiel. Una iglesia que va a ser azotada. Un creyente que va a ser azotado por el mismo Dios. Lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles, porque conociendo, sabía lo que tenía que hacer, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lo pusieron juntamente con los infieles para el día. La iglesia, ¿qué iglesia no va a pasar los azotes, los castigos? Aquella iglesia, aquellos creyentes, queridos hermanos, que fueron fiel, que se la pusieron orando, velada en todo tiempo, dice que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. No les tocarán un cabello a ningún fiel. Los fieles Dios se los va a llevar antes. No los van a matar por ser cristianos. El Señor se los va a llevar antes. Porque eran fieles, fieles a la palabra. Se volvieron obedientes, participaban de la palabra, eran obedientes a la palabra. Pero a los infieles los van a castigar. Pero esto es para misericordia, es tiempo de que se arrepientan y sean salvos. Dios tendrá misericordia sobre ellos, aún a los que van a enviar a la gran tribulación. Pero a los fieles, dice, van a ser dignos de escapar de todas esas cosas. A los infieles los van a castigar por Dios con muchos azotes por ser infieles, por andar
sin sujeción. Andar violando la bendita palabra. Procure no volverse un religioso, de ir solamente a la iglesia, acordarte de Dios, de buscar a Dios cuando quieras, de acomodar la palabra a tu manera, diciendo, tratándola de forzar, que tú estás actuando porque así te lo dice la palabra. Si actúas mal, estás dejando de servir, estás dejando de muchas cosas a Dios y dices que la palabra de Dios, ese es un espíritu de apostasía que niega al Cristo. Así que arrepiéntete, hermano, porque ha llegado el momento donde tenemos que honrar al Dios Todopoderoso. Arrepiéntete. Lo hizo el Hijo Pródigo. Reflexiona un poquito. Dile, Señor, estoy actuando mal, me estoy equivocando. Te pido perdón, te pido que me ayudes a cambiar esa actitud. Me arrepiento, Señor, dile. Dice, antes, no dejen engañarse sin que antes vengan. Si has caído en esta actitud, arrepiéntete, que nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese espíritu que hace que la gente se crea que el ir a la iglesia ya cumplió con toda la palabra. Dice que el amor a la palabra, y este es el amor a Dios. Primera de Juan 5, versículo 3. Que dice que guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No se hace un pesado, no se hace cumplir la palabra. No agarres unas cosas y deseches lo que realmente tiene valor y poder en tu vida. Hermano, ven a Cristo, vuélvete una persona fiel. Fiel a lo escrito está. Actúa como la Biblia dice, no como tú quieras. Actúa cuando el Señor te ordene algo para salvación. Todo lo que está pasando hoy son maneras del cual podemos escapar de todas esas cosas que vengan. Pero no te vuelvas infiel. Es profecía que la gente se va a volver infiel en este tiempo. Solamente se volverá religiosa, se sentará en una iglesia, actuará, cantará, adorará y luego desaparece. No le gustará la unidad, dejará todo tirado. Se van a ir, hermanos, se van a ir por ser infieles. Una boca impía es aquella que no habla del el compromiso que tenemos, nuestra obligación que tenemos para con nuestro Dios. Piensa, reflexiona. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de regresar al Espíritu. Es el tiempo de regresar a la palabra. Es el tiempo de regresar a la oración. Es el tiempo de volver a casa. Es el tiempo de reconciliarnos con Él. Hermano, este tiempo para algunos ya se acabó. Para otros continúan, pero no para bien. Dios se va a llevar a su pueblo sin que le toquen un pelo, a los consagrados. Dios se va a llevar a aquellos que son fieles antes de que estas cosas sucedan. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Si esta enseñanza, hermano, está siendo de bendición para tu vida, dale like a la página. Ayúdenos a compartir. Anuncia que Cristo viene pronto. Que se vuelvan fieles a la palabra. Que actúen conforme a lo escrito está. Conforme a lo que Dios manda para escapar. No actuando de una manera desobediente, no actuando de una manera equivocada, queridos hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. A todos los que estuvieron en esta mañana, les mando un cordial saludo. Muchas gracias por estar pendiente. Muchas gracias por tomarnos el tiempo de escuchar. Dios está hablando todos los días. Que sus hijos vuelvan. No menosprecies como hijo, como hija, lo que Dios está hablando, hermano. Generación perversa, infiel, que acomodaron la palabra a su estilo de vida y forzaron la palabra
tratando de buscar versículos, distorsionando, diciendo que así debe actuar un hijo de Dios o una hija de Dios. Se olvidaron de su roca, se olvidaron de Cristo, se volvieron de su Dios. Sus hijos lo menosprecian. Menosprecian la salvación, menosprecian la santidad, menosprecian la obediencia, menosprecian el amor que el Padre tiene para con sus hijos. Aún hay tiempo de arrepentirse, aún hay tiempo de volverse fiel. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo, y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, mañana en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para nuestra vida. Que Dios me los guarde, y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos y nos vemos mañana. Bendiciones a todos.